Bienvenidos de nuevo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el método Simplex para problemas de maximización. ¿Qué es el método Simplex? Método Simplex es una herramienta que nos permite resolver problemas de programación lineal, al igual que el método gráfico, a diferencia que este no cuenta con un límite respecto a las variables y a las restricciones. Será un procedimiento que nos permitirá mejorar la solución de nuestra función objetivo. Este proceso terminará cuando se haya alcanzado la solución óptima. Dentro de las características del método Simplex encontraremos que es utilizado para resolver modelos de programación lineal, no tendrá un límite respecto a la cantidad de variables, al igual se pueden manejar diversas variables y diversas restricciones. Nos generará mayores aproximaciones a la solución e identificará cuando se haya llegado a la solución óptima. Holgura. Las variables de holgura permiten determinar los excedentes de las restricciones, que podrían ser empleados en otros fines, sin que la solución óptima se altere. Las variables de holgura permiten convertir las desigualdades de las restricciones en igualdades, lo cual llega a representar el sobrante de las disponibilidades de cada recurso. El método Simplex trabaja basándose en ecuaciones y las restricciones iniciales que se modelan mediante programación lineal. No lo son. Para ello, hay que convertir estas inecuaciones en ecuaciones utilizando unas variables denominadas de holgura y exceso, relacionadas en el recurso al cual hace referencia la restricción y que en el tabulado final representa el slack or surplus, al que hacen referencia los famosos programas de resolución de investigación de operaciones. Estas variables adquieren un gran valor en el análisis de sensibilidad y juegan un rol fundamental en la creación de la matriz identidad, base del Simplex. Estas variables suelen estar representadas por la letra S. Se suman si las restricciones es de signo menor o igual y se restan si las restricciones es del signo mayor o igual. Método Simplex, paso a paso. En este punto del tema y para poderles explicar cómo es que se resuelve este tipo de ejercicios, vamos a tomar como ejemplo la siguiente maximización, que es de la función objetivo, que es z igual a 2x1 más 24x2, teniendo las siguientes restricciones: 6x1 más 5x2 es menor o igual a 23, 10x1 más 10x2 es menor o igual a 23, y por último 4x2 es menor o igual a 23. El primer paso para poder resolver este tipo de problemas es convertir la función objetivo a su forma estándar y las inecuaciones a ecuaciones. ¿Cómo realizamos esto? A la función objetivo le vamos a agregar a un 0 y vamos a despejar igualando a este valor que es 0. En las inecuaciones lo que vamos a hacer es agregar la variable de holgura, la cual se representa con la letra S1, S2 y S3 como se ve en la imagen. Esto nos permite poder igualar al valor que ya teníamos representado en las restricciones como ejemplo. Paso 2. Elaborar tabla Simplex. Como se muestra en la siguiente imagen, lo que tenemos que hacer en las columnas es agregar primero la variable z, después las variables x, en este caso x1 y x2, y por último las variables de holgura, S1, S2 y S3 en el caso de nuestro problema. Por último, no nos debemos olvidar por poner nuestros resultados de las funciones. Por el otro lado, en la parte de las filas, lo que tenemos que hacer es agregar nuestras variables de holgura, S1, S2 y S3, y por último nuestra variable z. La siguiente parte de este paso es encontrar la columna pivote y la fila pivote. Para encontrar la columna pivote, lo que tenemos que hacer es ver todos los valores que se encuentran en la fila z y encontrar el que tenga el valor absoluto más alto. En este caso, como lo vemos, tenemos seleccionada la columna x2 que tiene menos 24 siendo el valor absoluto más alto. Para encontrar la fila pivote, lo que tenemos que hacer es dividir el valor resultado de cada función, que es 23 en los tres casos, por el valor que tenemos en la columna x2, pero de cada variable de holgura. Esto quiere decir 23 entre 5, 23 entre 10 y 23 entre 4. El que nos dé el valor más cercano a 0 es el que nos va a representar nuestra fila pivote.
El tercer paso es sustituir la variable de salida por la variable de entrada. Para encontrar los nuevos coeficientes de cada fila, seguiremos la fórmula que dice fila original menos la multiplicación del coeficiente de nuestra columna pivote por la fila entrante. En este caso, la fila entrante es x2, mientras que la fila saliente es s2. Por ejemplo, en el caso de la fila s1, vamos a restar a los valores originales la multiplicación de nuestro valor pivote, que sería 5, por los valores de la fila pivote correspondientes, es decir, 6 menos 5 por 1, y así en cada columna, hasta que nos dé el resultado de toda la fila. Al realizar el procedimiento anterior en todas las filas, nos da nuestro punto de optimización, que es 276 quintos, dado que en Z ya no hay valores negativos. Por último, para corroborar que nuestro resultado es correcto, debemos sustituir los valores obtenidos en nuestra función objetivo, como se muestra en la imagen siguiente. Nuestro resultado es correcto si nos da una igualdad. Ahora vamos a presentar algunos ejemplos. Ejemplo, maximizar z es igual a 3x sub 1 más x sub 2 con las restricciones que se muestran en la pantalla. Notamos que nuestra holgura es positiva ya que es menos o igual a. Y pasamos nuestras cantidades a nuestra tabla simplex. Las primeras 3 filas son las restricciones y la última es nuestra fila objetivo, que sería nuestra ecuación pasada de forma negativa. Tenemos que encontrar nuestra columna pivote para poder hacer nuestra nueva tabla simplex, lo cual nos dará nuestra maximización de nuestro resultado, solamente si la fila objetivo es de forma positiva, mientras no está maximizada. Tenemos que para encontrar nuestra columna o pivote, tiene que estar más cercano al menos infinito, entonces en este caso sería x sub 1, que ya está con el menos 3. Para encontrar nuestra fila pivote, tenemos que hacer una división entre R entre nuestra columna pivote. Entonces sería 6 entre 2 igual a 3, así sucesivamente. Notamos que nuestra fila 2 es la que es más chica, que está marcado como color verde. Entonces, después lo que tenemos que hacer es hacer nuestra nueva tabla, agregar nuestra fila entrante, que es nuestra fila pivote. Entonces, tenemos que dividirlo entre el número que entrecruza. Entonces sería 5 entre 5 sería igual a 1. Así sucesivamente con todos los números. 10 entre 5 igual a 2. Ahora, para poder encontrar la fila 1 y la fila 3 y la fila objetivo, tenemos que hacer lo siguiente. De acuerdo a nuestra columna pivote, tenemos los números. Esos son los que van a ser los que multiplicarán. Y de acuerdo a la fila antigua, se te restará. Se multiplicará con la fila entrante, con el número de la columna pivote y se restará. Entonces sería así: 2 por 1, 2. 2 menos 2, 2. 2 por 2, 4. 4 menos 2, 0. Así es nuestra primera fila. Luego 2 por 0, 0. 1 menos 0, 1. Así se hace de igual en la fila 3 y en nuestra fila Z tenemos que todos nuestros números son positivos. Esto quiere decir que hemos maximizado nuestra ecuación. Ejemplo, maximizar la ecuación Z es igual a hecho x sub 1 más x sub 2 con las siguientes restricciones que se muestran en la pantalla, siendo 3 restricciones y como explicamos, nuestra holgura es positiva por el signo que es menos o igual. Ahora, pasamos la información a nuestra tabla, que sería de la siguiente forma. Sería, en la primera fila tenemos 1, 2, 1, 0, 0, 0 y 10. Ponemos nuestras filas, que las S sub 1, S sub 2 y S sub 3 son las restricciones y la Z es nuestra fila objetivo, que esa se pasa a la ecuación de forma negativa. Ahora, de la siguiente forma, tenemos que encontrar nuestra columna pivote, que esta tiene que ser la más cercana a menos negativo. Como menos 8 es la más cercana, entonces
es la que tomamos X sub 1, nuestra columna X sub 1 marcada de color azul. Ahora, la siguiente es encontrar nuestra fila pivote, que es de la siguiente forma, dividiendo entre 10 entre nuestra columna pivote. 10 entre 1 es igual a 10, 8 entre 4 es igual a 12, 1 entre 1 es igual a 1. Entonces, nos quiere decir que nuestra fila pivote va a ser S sub 3. Entonces, nuestro número dividor para poder hacer nuestra nueva fila entrante en la tabla, en nuestra nueva tabla simplex, tenemos que es 1, que es el número que intersecta entre la fila color rosita entre la columna color azul. Entonces es 1. Entonces tenemos 1 entre 1 es igual a 1. En nuestra nueva tabla simplex tenemos que entra como X sub 3. 1 entre 1 sería 1. Sería 1 entre 6 es igual a 6 entre 1 es igual a 6. 0 entre 1 igual a 0. 0 entre 1 igual a 0. 1 entre 1 es igual a 1. 0 entre 1 es igual a 0. Y 1 entre 1 es igual a 1. Ok, ya tenemos nuestra fila entrante. Ahora hay que encontrar las otras filas de las restricciones y nuestra fila objetivo. Esta se hace de la siguiente forma. Se va a multiplicar lo que es el número de la columna. Por ejemplo, en nuestra primera fila, en nuestra columna pivote tenemos que es 1. Esa se va a multiplicar por nuestra fila entrante en nuestra nueva tabla. Entonces sería, y se le va a restar, la fila va a restar la multiplicación que ya realizamos. Entonces sería 1 por 1 es igual a 1. Entonces 1 menos 1 es igual a 0. Ahora 1 por 6 es igual a 6. 2 menos 6 es igual a menos 4. Así sucesivamente. Hacemos nuestras filas igual nuestra fila objetivo. Entonces la fila objetivo, cuando no tenemos ningún número negativo, esto quiere decir que es nuestra maximización está realizada. Y ese es nuestro resultado. Ejemplo 4, tomado del video Método Simplex, programación lineal. En este siguiente ejemplo vamos a trabajar con la función z igual a 300x1 más 400x2 y las restricciones 3x1 más 3x2 menor o igual que 120 y 3x1 más 6x2 menor o igual que 180. Como lo explicamos en los pasos anteriores, lo que tenemos que hacer es realizar nuestra matriz, acomodando nuestras variables de holgura, nuestra z y nuestro resultado, y nuestras variables de holgura en las filas. Encontramos las filas pivote, la columna pivote, desarrollamos el proceso de Gauss y asimismo llegamos a la segunda tabla, en donde todavía no queda totalmente resuelta, ya que todavía en z nos queda un menos 100. Aquí volvemos a hacer lo mismo, encontramos la nueva fila pivote, la nueva columna pivote y volvemos a aplicar Gauss. Ya en la tercera tabla podemos ver que queda completamente resuelto, encontramos los valores que maximizan la función, ya que nuestra z no tiene ningún valor negativo.